penalista Romy Chan. ¿Cómo le va, Romy? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, si un presidente, y veía ahí las imágenes, un presidente no jura que va a respetar la Constitución y de pronto intenta un golpe de Estado, el delito es rebelión. Le pregunto en términos sencillos, ¿esto es una traición? ¿Es una vulneración al Estado, a la democracia? Sí, claro, porque lo que él ha hecho, o sea, para que se entienda en sencillo, ¿qué implica golpe de Estado? Golpe de Estado es concentro todo el poder en mí. Y eso es lo que él hizo ese día. Cuando él dio el anuncio, dijo, cierro Congreso, cierro el Ministerio Público, cierro todo. Como si el gobierno fuera su propiedad. Exacto. Correcto. Y eso es un golpe de Estado. Porque acumular el poder en uno. Claro, porque sus allegados, inclusive en México, intentan de alguna manera flexibilizar esta situación. No, es como que no pasó nada. Finalmente no lo hizo. No, fue solo un intento. Pero ¿cuál golpe? Si estaba el Congreso. Entonces tratan de minimizar esta situación que es grave. Es una traición, ¿no? Por supuesto, o sea, y no hay que confundir el hecho de que haya sido poco inteligente en la forma en la que realizó el golpe con que eso automáticamente implique que ya no es delito. O sea, puede haber sido muy torpe su intento, pero eso no significa que no haya habido por lo menos un intento que pueda ser sancionado a nivel penal. Y eso es un poco lo que ya se ha visto a lo largo de todo este juicio y que yo creo que no le va a deparar un buen futuro a él. La torpeza no justifica la gravedad de lo que quiso hacer. Exacto. La torpeza en un homicidio no quita que haya habido un muerto. Correcto. Claro, no, lo decía uno de los que también está investigado, que fue ministro de Castillo, que solo por estúpido decía, disculpen ustedes la palabra, pero estoy citándolo, solo por eso debería estar preso. Bueno, ya, no bueno, sé, en términos ya más o menos anecdóticos, ¿no?, de toda esta situación, pero la situación de Castillo es grave y no estamos hablando de una pena de 15 ni de 14 años. Explíquenos, por favor. A ver, ¿qué pasa? En el caso Castillo, la Fiscalía inició la acusación planteando 3 delitos. Dijo, rebelión, porque él se alzó en armas para derrocar el gobierno, ¿no? Por otro lado, perturbación a la tranquilidad pública, ¿no?, que tiene una pena para la Fiscalía, o piden 9 años de cárcel, y abuso de autoridad, por el cual piden 3 años de cárcel. Y pues de rebelión piden 25. La suma, dicen, bueno, de muertos y heridos, llega a 34 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene la situación complicada de Castillo, que creo que al final se va a materializar hoy en la sentencia, ¿no? Que en el transcurso, la sala, o sea, el Poder Judicial, aprecia que de todos los elementos de prueba que se estaban actuando, había otro delito adicional que también podía ser valorado y que además se sanciona con una pena menor que el delito de rebelión. ¿Cuál es? Intento de rebelión, conspiración a la rebelión. ¿Por qué? Porque hay un debate doctrinario sobre si se alzó en armas. Él dice, yo nunca cargué un fusil. Claro, ¿dónde están las armas? Las palabras no son metralletas, ¿no es cierto? Es lo que él dice. Es lo que han dicho. Pero sí lo que se evidenció de los actuados a lo largo del juicio, o a mitad del juicio, fue que había una serie de personas que sí decían que por lo menos había habido un acto de conspiración. Entonces la sala lo que dice es, mira, tomando en cuenta que la Fiscalía está pidiendo un delito que es más grave, que tiene, caramba, un montón de pena, 34 años están pidiendo al final para ti, 25 años por ese delito, yo voy a agregar otro que tiene una pena menor para que tú también te puedas defender. ¿Cuántos años tiene la conspiración? 19 años pide el Ministerio Público. O sea, 19 años. Comparado con los 25, bueno. ¿Y en el cómputo? En el cómputo al final vas a tener, si son 19 años, 19 más los 3 de abuso de autoridad, más los que le pongan por perturbación a la tranquilidad, o sea, en principio serían menos de los 34 años. 30 Pero, años. a ver, claro, además, ojo, no te olvides de algo, los montos no son muy significativos en un caso como el de Castillo, en el que al igual que en Vizcarra, tiene varios otros procesos, donde esas penas se van a acumular, y el tope es 35 años siempre, o sea que, bueno, ahí da un poco lo mismo la pena, ¿no? El tema es que igual son delitos graves. Y yo por eso pienso que no le augura un muy buen futuro a Castillo el día de hoy, porque ya la sala, al haber dicho de alguna manera, ojo, no estoy adelantando opinión, pero voy a sumar este otro delito porque aprecio elementos que también deberían ser debatidos. Es como un debatidos. apoyo a la Fiscalía también. Y ese es el punto controvertido, eso es lo que la defensa de Castillo ha cuestionado, ha dicho, oye, es un adelanto de opinión. No es un adelanto.
Claro, la sala se cuidó mucho. Pero digamos, dentro de lo jurídico está establecido. Exactamente. El tema es que eso está establecido dentro de lo jurídico. Puede ser polémico, puede no gustarnos, pero es una opción con la que... Bueno, la defensa ha dicho varias cosas, ¿no? Han tratado de negar bajo el argumento de dónde están las armas, han tratado de negar el hecho de la rebelión, pero también toda su narrativa se ha basado en lo que es la persecución. La persecución política, ¿no? Lo hemos visto también en el caso Vizcarra, ¿no? La venganza, dice. ¿Cuál es la prueba más contundente que existe en este caso? Yo sé que hay videos, está el mensaje, pero ¿cuál de todas estas evidencias cree usted, Romy, que es la más contundente? A ver, hay una serie de llamadas que él habría hecho buscando justamente reforzar el tema del golpe, o sea, buscando que se concretice el tema de golpe. Lo que pasa es que él no lo coordinó antes, parece que lo coordinó minutos antes, pero no lo tenía asegurado, ¿no? Pero hizo esas llamadas y claro, lo más contundente es lo que todas y todos los peruanos hemos visto en la televisión. Él anuncia el golpe de Estado, o sea, él lo da por hecho, ¿no? Y eso generó todo un pánico en ese momento en la sociedad, ¿no? Por eso es que ahí sí yo veo bien fuerte la posición sobre el tema de la conspiración, porque fue a tal nivel que incluso él ya lo daba por hecho y hasta lo anunció públicamente. Claro. Bueno, de ahí salieron varios de sus asesores, defensores a decir que no estaba en sus 5 sentidos. Él dijo eso inicialmente, ¿no? Claro. No sabía lo que había leído, ahora ya cambia de todo en este proceso. Sí, ahora ya no, dice que sí sabía, solamente que él no se estaba alzando en armas, eso no era una metralleta, él lo hacía para resguardar la legitimidad de los peruanos. Y en este caso, como en otros procesos, ¿se puede hablar de autoría intelectual también? Bueno, el autor intelectual es el que planifica de alguna manera, ¿no? No es un término muy adecuado porque en estricto no lo tenemos así regulado en nuestra legislación. Es como la jerga, ¿no? La jerga que se utiliza, ¿no? El que planeó todo, el que ideó todo. Pero aquí él es directamente autor, porque él dominó el hecho al tal punto. ¿Por qué digo dominó el hecho? Porque es autor quien domina la ejecución, quien decide el cómo, dónde y cuándo. Y él lo hizo a tal nivel que él dio el discurso público. Por eso es que él decía, yo no sabía lo que estaba haciendo, a mí me han utilizado. Pero luego cambió su discurso, no sabemos por qué, y ahora, bueno, lo trata de derrumbar por el tema político y dice, no, yo sí sabía, pero estaba defendiendo a los peruanos. Lo hice en nombre de los peruanos y las peruanas frente a una injusticia que se iba a dar. Pero lo cierto es que él no actúa solo también. Ese es el asunto, que él no actúa solo y por eso aquí tenemos otros procesados. Está la señora Betsy, está el señor Aníbal, ¿no es cierto?, que también están siendo procesados. Para Betsy Chávez se está pidiendo 26 años de prisión. Para Aníbal Torres también. En su momento creo que la defensa de Aníbal Torres trató de llevar el caso por el tema de la edad, no para la prescripción o la impunidad. Sí, eso va a ser bien difícil. Lo que él sí podría aspirar por la edad es a no cumplir la pena efectiva, por las normas que sacó el Congreso, justamente que benefició a una serie de personas que automáticamente hacen que si ya tú eres mayor a determinada edad ya no vas al penal, ¿no? Entonces, en su caso, ojo, esto no significa que no lo vayan a condenar si es que la sala así lo decide, ¿no? Simplemente no cumpliría la pena en la cárcel. Pero va a tener ciertas restricciones, obviamente, que cumplir. Es decir, hoy día sabremos también el futuro de los que estuvieron en torno a lo que pasó ese diciembre del 2022. Sí, hoy deberíamos de saber el destino de todos. Y eso también es, bueno, yo pienso que el doctor Neira, que además tiene mucha experiencia en el tema de juicios y es el presidente de la sala, así velará porque eso se haga así. Pero lo ideal sería que, como en el caso Vizcarra, se lea la totalidad de la sentencia para que ellos puedan hoy mismo decidir si apelan o no apelan. Porque si él decide, o si ellos, perdón, el colegiado decide resolver, pero no leer la totalidad y decir, la notifico en una semana, la notifico en 2 semanas, y la sentencia es condenatoria, lo que va a pasar es que ellos van a alegar una vez más, se están vulnerando mis derechos porque, mira, mis patrocinados están en el penal. ¿Tendría que ser de ejecución inmediata? Yo creo claro, ¿no? Claro, ya está él está recluido. Y más aún con todo el tema del riesgo del asilo, que ya lo hemos visto claramente en el caso de la señora Betsy, ¿no? No, claro, el precedente está. Sí, por supuesto. Ahora, estamos con imágenes justamente de lo que está sucediendo en los exteriores del penal de Barbadillo. No, han llegado algunos simpatizantes, no sabemos si son para Pedro Castillo, ¿para quién es? Nayeli Garayar está en vivo justamente con este grupo de personas que se han apostado en los exteriores. Así es, compañeras, buenos días. La portátil de Pedro Castillo ya ha llegado a los exteriores del penal Barbadillo, donde se encuentra recluido. Por ello, ya hay mayor vigilancia en la zona. Ha venido aquí
bastantes efectivos policiales y también militares quienes están resguardando esta parte del exterior del penal Barbadillo, porque estamos a solo minutos, ya menos de una hora de que inicie esta audiencia, la lectura de la sentencia contra Pedro Castillo Terrones, por el fallido golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022. Esta audiencia, que está programada a las 9 de la mañana, se determinará si el exmandatario es culpable o no de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. También se va a pedir o se ha solicitado una pena de 34 años de prisión, compañeras, pero en este fallo también se está incluyendo, como mencionaban, a Betsy Chávez y Aníbal Torres. Nosotros nos encontramos aún a la espera si es que va a llegar algún abogado, de repente algún familiar a esta zona. Por ahora solamente está la portátil, varias personas están con carteles gritando arengas y por ello también se ha incrementado la seguridad en esta parte del exterior del penal Barbadillo. ¿Ve una carpa ahí, Nayeli? ¿Han pasado la noche allí o recién la han instalado? Sí, solamente ha habido 2 carpas en la madrugada, estaban 2 personas aquí al exterior y ya mientras transcurría la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, ¿han dormido allí? Han llegado más personas, como vemos ahora, gritando arengas, con banderines, carteles, ¿no? Con el rostro de Pedro Castillo. Nayeli, quiero entender, ¿han dormido allí entonces? Sí, acá han puesto sus carpas en donde han pernotado esperando, ¿no? Esta lectura que prácticamente es la definitiva. Ahora, nos hablabas también de los letreros que hay, no sé si se han modificado para el tema de las visitas. ¿Ya figura Martín Vizcarra también en la puerta? Sí, por ejemplo, el día de hoy tenemos entendido de que aún no aparece el nombre de Martín Vizcarra en el horario de visitas. Lo que sí es que los abogados tienen un horario definitivo, que es entre las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Hoy no le tocaría visita, por ejemplo, a ninguno de los tres expresidentes que se encuentra adentro, sino entre martes y sábado. Así que no tenemos ahora el horario definitivo, compañeras. Muy bien, Nayeli, gracias. Estamos pendientes. Qué increíble, ¿no? Están allí acampando. No sé qué tan pertinente puede ser esto, pero al final son pocas personas las que han ido, en este caso, a vivar por Pedro Castillo. Hoy es la audiencia, empieza a las 9 de la mañana, estamos ya a pocos minutos. Otro presidente más. El mensaje es clarísimo, ¿no? Las leyes se cumplen y aun cuando hayan pasado bastante tiempo, porque estamos hablando de que, por ejemplo, nada más que en el caso de Pedro Castillo ya van a ser 3 años ahora en diciembre. Vizcarra han pasado, para que se llegue a esta condena, por lo menos unos 12 años desde que se dieron estos hechos. Sí, y bueno, ahí hay que resaltar también el caso Vizcarra, que yo creo que si se ha conseguido esta condena, porque además es un expresidente, la cosa no es sencilla, ¿no? Ha sido también porque el fiscal ha sabido delimitar su objetivo, ¿no? O sea, ha sabido enfocarse, ¿no? Y apuntar todas las balas a ese punto, ¿no? Cosa que no hemos visto de repente en otros casos, que también tiene el equipo especial y que más bien ha generado nulidades del proceso y no éxito, ¿no? Vamos a hablar de Vizcarra, pero terminamos de mencionar el caso de Pedro Castillo. Debería, con esta condena el día de hoy, ya ser inhabilitado, ¿no? Debería ser inhabilitado de por vida. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, acá curiosamente el plazo de inhabilitación que pidió el Ministerio Público es menor, son 3 años, respecto al que se pidió en el caso Vizcarra, ¿no? Sí, que ha sido claro. 9, y esto es mucho más grave, ¿no? Se ha atentado contra toda la democracia. Pero o sea, un presidente que traiciona su propio juramento, la Constitución, la pisotea, no debería Ya nunca más. volver a ejercer ningún cargo en el Estado. Exacto. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál cree usted que es la justificación para que se haya dado este corto plazo para inhabilitarlo? Yo creo que ahí el Ministerio Público no ha tenido el tiempo suficiente para realmente poder armar un caso muy sólido, al punto tal que la sala le ha enmendado la plana y le ha dicho, oye, vamos a agregar también conspiración.
no solamente te quedes en rebelión. Y bueno, ya es el pedido que el Ministerio Público ha hecho. Y no ha tenido mucho tiempo, porque claro, todo fue en flagrancia. Se le detuvo de manera inmediata, pasó por el Congreso, entonces el Ministerio Público tuvo que correr y creo que tal vez no tuvo la tranquilidad para hacer un análisis comparativo. Pero ¿cuál es el criterio para establecer los años para inhabilitar a un funcionario público? Básicamente la sanción que también establece el delito, que acá el delito era bastante grave. ¿Es mayor? Sí, por supuesto. Estamos hablando de 30 años de cárcel. Sí, yo creo que ahí tal vez no fue muy correcta la precisión que el Ministerio Público hizo sobre el pedido de inhabilitación. Pero bueno, finalmente, si él está en el penal, obviamente no puede hacer mayor participación en la vida política, ¿no? Ahora, ¿y debería seguir con los beneficios? Es que como expresidente. Es que, ¿qué es lo que pasa? Más que un beneficio, o sea, claro, yo entiendo que muchos dicen, tienen cárcel dorada, ¿no? Porque en Barbadillo, con su mini departamento, algunos. Pero lo cierto es que también hay un tema, ¿no? No los podemos poner en un penal común, porque al haber sido expresidentes y el INPE tener la obligación de garantizar por su seguridad, ¿no? Están también muy expuestos a normas que hayan podido dar en su gobierno, que pues puedan no haber gustado a los que se encuentran internos y poder generarse hasta perturbaciones. ¿Se les puede quitar otros beneficios, por ejemplo, pensión y demás? Eso sí, yo creo que eso además también depende ya de una modificación normativa que el Congreso tendría que hacer para todos los casos. Ahora tenemos a la señora Boluarte también pidiendo pensión. Y también hay que notar algo, ¿no? Que de repente pasa desapercibido. Pero realmente este discurso político que a veces se maneja en los juicios de yo soy el presidente secuestrado, ¿no? Claro. Bueno, Castillo ha utilizado los juicios como estrados políticos, y yo creo de propaganda que política. Sí debe haber en el Poder Judicial un control mayor, ¿no? De evitar ese tipo de situaciones, porque a ver, este no es un tema político, es un tema judicial, jurídico, por haber vulnerado normas y por haber cometido delitos. Y al final, los grandes beneficiados son los que, gracias al señor Castillo, podrían entrar al Congreso en el marco del partido, ¿no? Y bueno... Claro, ya sabemos lo que se viene. Romy, para terminar, no quería dejar de tocar el caso Vizcarra, ¿no? El abogado, lo que se sabe, esta información que acaba de darse a conocer, van a apelar. Claro. ¿No? Tendrían que. Es casi un mero formalismo, ¿no? Entre los abogados. Pero lo que sí ha dicho el fiscal Germán Juárez es que esto no ha terminado. No es un cierre penal y lo que se viene es el inicio del juicio por colusión simple, que son otros 10 años. Esto se suma, pero hay otros procesos más, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un expresidente como Vizcarra ya preso con posibles 10 años más de carcelería y una investigación que ha quedado en la nebulosa por el caso de las muertes en pandemia y las pruebas rápidas y las vacunas? A ver, yo creo que todos estos casos contra el señor Vizcarra van a acelerarse, porque no es lo mismo una defensa en libertad, que es la que él ha tenido todo este tiempo, que una defensa en el penal. Por eso el Ministerio Público siempre lucha por el tema de las prisiones preventivas, porque claro, les conviene más tenerlo en el penal porque ya no lo ves igual. Al señor Vizcarra ya no lo vamos a ver igual. Por más que él siga diciendo, no, yo soy perseguido político, haya sacado su Twitter. Lo cierto es que como pasó con Castillo, como pasó con Fujimori, como pasa con Toledo, como pasa con Humala, ya está en el penal. Entonces ya la situación no es, la fuerza o el cambia. Y también cambia en el tema judicial, todo se detona. Ahora, por su experiencia, si, por ejemplo, se inicia una acusación por el caso de las vacunas y que él se benefició, que murieron muchas personas, las pruebas rápidas y demás, ¿de qué tipo de delitos estamos hablando y qué pena aproximadamente se podría calcular? Bueno, a ver, ahí se ha dicho genocidio, ¿no? Pero genocidio claramente no entra, ¿no? Porque genocidio es un ataque sistemático para eliminar un grupo determinado de la población. Y eso no ha habido. Pero sí ha habido, por ejemplo, probablemente actos de corrupción, porque, a ver, a él lo han vacunado, él nos mintió. No solo él, hay otros funcionarios públicos, su familia, hay algunos periodistas también que están en las listas, familiares también de personas conocidas. Y ya sabemos que no hay lonche gratis, ¿no? No hay lonche gratis, por supuesto que no lo hay. ¿De qué penas estaríamos hablando adicionalmente? O sea, vas a superar los 35 años de sobra, ¿no? Porque vas a tener más actos de colusión. Colusión es 10 años, 10 años de cárcel le están pidiendo ahora para él en este último proceso. Ahí ya le vas a sumar 10 más a lo que ya le dieron. Por el caso de vacunas vas a tener mínimo unos 10, 15 años más, porque tienes ahí colusión, eventualmente actos de corrupción, abuso de autoridad, temas de falsedad, o sea, tienes un montón de delitos. Pero además también tienes Richard Swing, contrataciones que no se debían. Y ojo, no es que si yo hago un montón de actos de corrupción me voy preso solo por un delito de corrupción. No. Por cada acto de corrupción. Y que lo sepan los políticos y los que se están lanzando ahora. Aquello que normalizan es delito. Y creo que
el mensaje también queda para analizar estas situaciones es, hay una conducta delictiva, hay un patrón delictivo, ¿no? Esta sumatoria de hechos delictivos no hacen más que explicar lo que hay detrás. Y es una conducta inherente a estas personas que lamentablemente traicionaron la voluntad de quienes lo llevaron al poder. Muchísimas gracias, Romy. Gracias a ti por haber estado con nosotros.